¿Qué tal mis hermanos y amigos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar donde te encuentres. Estamos en día 94, principios para vivir mejor. En este aislamiento inteligente, pásalo con Jesús. Es la mejor manera de pasarlo. Dale like, dale me gusta, suscríbete. La adoración como un principio para vivir mejor es nuestro tema, el tema de adoración que hemos venido tratando en estos días. Y hoy nuestro tema es adoración y crecimiento, basados en el Salmo 119, versículos 7 al 16 de la palabra. Texto recomendado para memorizar. Salmo 119:12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La verdadera adoración a Dios resulta en crecimiento espiritual. Crecemos espiritualmente cuando experimentamos la adoración auténtica. La adoración y el estudio de la palabra son acciones recíprocas. La verdadera adoración estimula el deseo de conocer la voluntad de Dios, tal como está revelada en las Escrituras. El estudio de la Biblia estimula el propósito de alabar a Dios y de practicar sus enseñanzas. El Salmo 119, en el cual se basa nuestro estudio, demuestra la relación entre la meditación sobre la palabra de Dios y la conducta de la persona consagrada o piadosa. De autor desconocido se cree que este salmo se escribió en la época del cautiverio de Israel. Lo interesante es que la composición de este salmo es única. Es el salmo más largo de todos los salmos y también es el capítulo más largo de toda la Biblia. Contiene 22 estrofas de 8 versículos cada estrofa. La primera palabra de cada versículo de la primera estrofa empieza con la letra hebrea Aleph, que sería la A en nuestro alfabeto. La primera palabra de cada línea en la segunda estrofa es con Bet, que sería la B. Y así sucesivamente continúa, usando cada una de las 22 letras que tiene el alfabeto hebreo y va en ese orden. El énfasis central que hace este salmo es la alabanza por la ley de Dios. Usa aquí 10 palabras repetidas veces para referirse a la ley de Dios. Las que usa son ley de Jehová, testimonios, estatutos, mandamientos, juicios, palabras, dichos, caminos, maravillas y tu verdad. Todas esas expresiones que usa, las usa para hablar acerca de la ley de Dios. Para nuestro estudio solamente tomaremos los versículos 7 al 16 y los versículos 164 al 168, con el fin de que establezcamos una relación entre la adoración, que es nuestro tema, y la meditación sobre la palabra de Dios, e igualmente la aplicación de la palabra en el andar cristiano. Ahora, en primer lugar, vamos a ver entonces nosotros como estudio la actitud del adorador que es bienaventurado, basado en el Salmo 119, versículos 7 al 8. El Salmo 32, que tratamos en las lecciones anteriores, empezó con bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada. El Salmo 119 empieza bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová, los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Versículos 1 y 2. El rey David encontró la paz de Dios cuando confesó su pecado y recibió el perdón. Mejor es recibir la bienaventuranza buscando a Dios con todo el corazón y guardando la ley de Jehová. El versículo 7 en la primera parte dice, te alabaré con rectitud de corazón. Alabar es adorar, pero es fácil fingir la alabanza pronunciando palabras huecas o vacías. ¿Cuál es la alabanza que Dios acepta? Bueno, muchos se enfrascaron en discusiones sobre los himnos y los coros. En una iglesia querían sacar al pastor porque sus hijos interpretaban
el himno "Cuán grande es Él" en un teclado y no en un piano, y lo consideraban como si fuera herejía. Y para ellos los himnos era la manera de poder adorar a Dios bíblicamente. Pero también escuché a un famoso cantante y pastor de música cristiana contemporánea diciendo que Dios solo estaba en las iglesias donde la alabanza era moderna, era fuerte, era alegre, con grito de júbilo incorporado, porque él argumentaba con el texto, porque Dios habita en medio de la alabanza, en medio de su pueblo en fiesta. O sea que si el culto era muy callado o algo, pues Dios no estaba allí, porque Dios era en medio de su pueblo en fiesta. Según esta posición, entonces Dios no estará en una iglesia de sordos. Sí, no estaría porque ahí no hay ruido, no sé, pues en la manera en que él estaba diciendo, de gritar, de grito de júbilo y alegres y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Lo que debemos ir es a la palabra. Veamos el versículo 7 del salmista, aquí en el Salmo 119. La alabanza que Dios acepta es la que procede de un corazón recto, de uno que ama a Dios y no simplemente que profesa amarle. Algunos se preguntarán entonces, ¿cuándo sucede la verdadera alabanza? Bueno, el salmista responde, cuando aprendiere tus justos juicios, en la segunda parte del versículo 7. Entonces, de allí partiría ¿qué? La verdadera alabanza. Cuando aprendiere tus justos juicios. Aquí la palabra juicio no se refiere al final o a la condenación del pecador. No, en este y en todo el Salmo 119, juicio es sinónimo de la ley de Dios, del mandamiento, del estatuto del Señor. La primera parte del versículo 8, la Escritura nos dice: Tus estatutos guardaré, dice el salmista. La oración audible con frecuencia es la expresión del corazón contrito. y él, cuando está meditando sobre la palabra de Dios, nos muestra que es natural pasar del estudio a la adoración. Este salmista ha considerado el deber de andar en los caminos de Dios, allí en el versículo 3, pero también guardar los mandamientos de Dios en el versículo 4 y los estatutos de Dios, y espontáneamente empieza a orar. Como tú decías, guardaré tus estatutos. Pero el que ama a Dios y respeta su ley, conoce que necesita ayuda para cumplir su buen propósito. Por esa razón le pide a Dios así: No me dejes enteramente, ayúdame Señor, no me abandones en ninguna circunstancia. En segundo lugar, la meditación sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia, fortalece el alma. Salmo 119, versículos 9 al 16. Y entonces, en el versículo 9 nos hace la siguiente pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Bueno, esto no solo es para los jóvenes, también nosotros tenemos que limpiar nuestro camino. Esto es para toda persona, todos debemos limpiar nuestro camino, quiere decir nuestra manera de vivir. El salmista entonces dice que abarca ¿qué? Los deseos, los pensamientos, las palabras, las acciones en una palabra, la vida entera. Eso es lo que está hablando cuando dice con que limpiará su camino. O sea, el camino es todo lo que tú has mencionado. Usted se preguntará, querido hermano y amigo, como el salmista, allí en el versículo 9, en la primera parte: ¿cómo o por qué medio una persona puede lograr una vida limpia? Porque está diciendo limpiar el camino. Entonces, ¿por qué medio podemos lograr una vida limpia? Pero a la vez que hizo la pregunta, nos dejó la respuesta: con guardar tu palabra. Se refiere, claro está, a la palabra de Dios. El creador y soberano del universo tiene todo el derecho de mandar y nosotros, sus súbditos, obedecerle. En el versículo 10, en la primera parte, dice así la Escritura: Con todo mi corazón te he buscado. Aquí el salmista expresa un propósito noble. Hermanos,
Amigos, una vida limpia no se da por casualidad, es el resultado de buscar a Dios en su perfecta voluntad. Y en la segunda parte de ese versículo 10, entonces es una oración que él está haciendo, es un ruego. Él dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Primero, ustedes y nosotros necesitamos saber la voluntad de Dios. En segundo lugar, necesitamos la ayuda de Dios para cumplirla. Y esa es la razón por la cual el estudio de la Biblia y la oración deben ir de la mano. Deben ir acompañados de nuestra vida devocional, de nuestra vida práctica, de nuestra vida de adoración. El estudio y la profundización de la palabra del Señor te lleva a una profundización espiritual. Y la profundización espiritual te llevará a una verdadera adoración. Así que les invitamos entonces a reflexionar en la palabra del Señor. Tome este salmo. Es un salmo, sí, es muy largo. No lo tiene que leer todo de una vez si es que se va a cansar. Puede leer por porciones, como viene por estrofas, como viene ese poema en 8 versículos de cada una de las 22 estrofas mencionadas. Pero lo importante, querido hermano y amigo que me estás escuchando, es que vayas a la palabra del Señor y la palabra te guiará a una verdadera adoración, porque el Padre está buscando verdaderos adoradores. Entonces recuerda, la alabanza, si sientes en tu corazón y te gozas con mucho ruido, con diferentes instrumentos, con mucha alegría y gozo, levantando las manos, saltando, adora a Dios como sientes en tu corazón. Pero si tú crees que la adoración a Dios es en una forma pausada, quieta, tranquila, sosegada, pero derramas tu corazón delante de la presencia de Dios, adora a Dios. No juzgues al que adora de una manera que no es la tuya. Y tú no critiques al que adora de una manera diferente al estilo que a ti te gusta. Lo importante es que tú derrames tu corazón delante de la presencia del Señor. Caín y Abel fueron a adorar y Dios escogió la ofrenda de Abel por su actitud de corazón. El libro de los Hebreos dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, no está en el estilo de la música, está en tu vida de fe delante de la presencia de tu Dios. Oremos al Señor. Padre, conviértenos en verdaderos adoradores, de esos que te adoran en espíritu y en verdad. Enséñanos a adorarte, enséñanos a alabarte, enséñanos a glorificar tu nombre. Que te adoremos a través de la alabanza, Señor, expresiva o poco expresiva, pero que salga de la profundidad de nuestro corazón. Danos un corazón limpio, danos un corazón puro. Enséñanos a amarte sobre todas las cosas y amar lo que tú amas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos, y nos veremos en el próximo estudio. Bendiciones para